Hola, ¿qué tal? Excelente día. Bienvenidos al curso Terapia de Intercambio. Estamos en el módulo 1, tema 4, características de un adicto y periodos de la adicción. Esta es nuestra página web, Hipnodesarrollo y nuestro lema, transformando vidas. Algunos investigadores han observado que los adictos de todo el mundo desarrollan una serie de características comunes, de tal manera que se pueden enumerar las más sobresalientes. Tenemos, por ejemplo, dentro de esas características, dijimos algunas de las más sobresalientes: la negación, el autoengaño, el victimismo, la mitomanía, la manipulación, el craving, la abstinencia periódica y bueno, algunas otras más que en algún momento podremos estar revisando, pero vamos a explicar cada una de ellas. Negación. El adicto niega que tenga dificultades con la droga o con el alcohol. Se justifica y se defiende a sí mismo diciendo: yo no soy alcohólico, yo solo puedo salir de esto. Solo lo hago por diversión. Pero el día que yo quiera, lo dejo. Yo solo tomo los fines de semana. Eso no es problema. O me drogo solo para relajarme un rato. ¿Acaso no tengo derecho? En esta etapa la familia también intenta negar que existe un problema. Comparten la negación. Se hacen la ilusión de que su familiar, su hijo, su hija, su padre o su hermano, no es adicto. No quieren verlo ni aceptarlo. Por tanto, en el fondo lo justifican y le pasan una y otra vez el que siga consumiendo con la promesa de que es la última vez. El patrón de negación y represión produce una sensación de separación de sí mismo. El adicto experimenta un miedo real de estar solo y no tener algo que hacer que ocupe toda su atención. Cuando le señalan su adicción, la persona cambia de tema, lo rechaza, lo olvida o se enoja. Esta negación puede durar toda la vida, aunque la adicción lo lleve a la muerte. Al mismo tiempo que lo niegan, también se ciegan a ver lo que los demás les dicen y les reflejan acerca de su realidad. Autoengaño. El adicto se dice mentiras a sí mismo. Se promete una y mil veces que es la última vez que se droga o se emborracha. Se dice a sí mismo y a los demás que tiene la fuerza de voluntad para dejar la bebida o la droga. Es tan convincente que él mismo cree en su propia promesa. Y los demás también le creen, solo para llevarse una desilusión más ante la siguiente recaída. Es una ilusión de que todo cambiará, de que todo va a estar bien. Creemos, o más bien queremos creer que así será. Por ejemplo, dice el adicto: cuando yo quiera dejo de drogarme. Lo que sucede es que por ahora no quiero. Ese es el problema. Lo que sigue es mentirle a todo el mundo. Incluso la familia del alcohólico o del adicto se percibe a sí misma como estable, normal, como una familia modelo.
Brindan una buena cara, conservan las apariencias, pero dentro del núcleo familiar reina el caos, la violencia o la indiferencia. Victimismo surge después de superar la negación, pero ahora, al aceptar que se droga, culpa a otros de su adicción. Porque ustedes no me quieren, por eso me drogo. Es que de niño fui maltratado. Mis padres preferían a mis hermanos, ya sea mayores o menores. A mí nunca me quisieron. Porque no me dejan salir a las fiestas con mis amigos, por eso me drogo. Porque siempre me están regañando. Y la lista puede seguir. De esta manera, el adicto evita enfrentarse a su problema. No acepta la responsabilidad de sus acciones. No se hace responsable de sí mismo. Al contrario, a través de su dolor, intenta manipular a los demás y generar en ellos un sentimiento de lástima hacia él. Mitomanía. Mentir es algo completamente normal para el adicto. Es capaz de inventar historias increíbles acerca de dónde estuvo la noche anterior o por qué no llegó a casa en la hora indicada. Sus mentiras son tan grandes que él o ella misma llegan a creerlas y a vivir de acuerdo a sus fantasías. Incluso llegan a negar cosas tan evidentes que los demás han observado y lo confrontan ante tales hechos. Y aún así, lo niega. Si alguien le dice al adicto, ayer te vi entrando a tal antro o a tal cantina, el adicto es capaz de decir, en un primer momento, no era yo. ¿Me confundiste? Yo andaba con fulano en otra parte. Pero una vez que se ve acorralado por la evidencia, cambia su postura. Este es el segundo momento. Bueno, sí era yo, pero yo no entré a tomar. Lo que pasa es que pues, nada más acompañé a un amigo que quería preguntarle algo al dueño del antro o al dueño de la cantina. De esta manera, ha venido perdiendo la confianza de los que le rodean, ya que continuamente lo descubren en sus mentiras, en sus enredos, en sus verdades a medias. La familia quiere creerle, pero sabe que en el fondo está mintiendo, o al menos no está diciendo la verdad completa. Esto hace que el mismo adicto se vuelva a victimizar al reclamar que no le creen lo que dice. Y aunque a veces diga la verdad, será difícil para la familia creerle o distinguir cuándo es verdad o cuándo es mentira lo que dice. Manipulación. El adicto sabe bien cuáles son los puntos débiles y fuertes de cada una de las personas que le rodea. Papá, mamá, hermanos, esposa, hijos, amigos. Al conocer estos puntos débiles, los chantajea, los manipula para conseguir lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Droga. No debemos olvidar que el adicto es un mitómano y que se victimiza. Debemos preguntarnos si realmente necesita dinero para pagar una deuda del banco y así evitar que le embarguen la casa de sus abuelos o para sacar a su esposa del hospital, ya que fue operada de emergencia.
Craving, deseo irresistible por la droga. El adicto solo tiene una idea en su cabeza, y es la de cómo y cuándo consumiré de nuevo. A este deseo irresistible por el consumo de la droga se le conoce como craving o compulsión, y tiene que ver con la estimulación de ciertas áreas cerebrales que se activan al consumir droga y generan la sensación de placer. Ya vimos que esa área cerebral se llama núcleo accumbens en el sistema límbico. Y también tiene que ver con otras áreas cerebrales que se activan cuando pasa el efecto de la droga y entonces produce malestar, dolor, y eso es lo que impulsa al adicto a volver a consumir. Vimos que esa otra área también de nuestro sistema límbico que se activa y produce dolor es la amígdala. Abstinencia periódica. En ocasiones, el adicto es capaz de abstenerse voluntariamente por un tiempo, de no consumir drogas o de no tomar alcohol, y lo logra. Pero después de pasado cierto tiempo, desgraciadamente vuelve a caer. Esto hace que tanto el adicto como la familia se autoengañen, pensando y creyendo lo que el adicto ha repetido hasta el cansancio, que él no es un adicto, porque ya lleva 15 días, 3 meses o 6 meses sin tomar alcohol o sin consumir droga. Sin embargo, tarde o temprano, la realidad termina imponiéndose ante la recaída del ser querido y la frustración que esto origina tanto para el adicto como para toda la familia. Vamos a entrar ahora a distinguir los diferentes periodos de la adicción. De manera general, vamos a hablar de estos tres periodos. Luna de miel con la droga, que es una etapa en la que el adicto empieza a consumir, puede tardar algunos meses, quizás un par de años. La etapa del descubrimiento, es decir, cuando la familia se da cuenta de que uno de sus miembros está consumiendo droga, y la aceptación del problema, y entonces comienza la búsqueda de soluciones. Primer periodo, luna de miel con la droga. Se produce desde el primer contacto con la sustancia psicoactiva hasta el momento en el cual los maestros o padres de familia se enteran de su afición. Esta etapa es llamada por algunos luna de miel, ya que el joven siente las cosas positivas, siente que tiene el control en el consumo, disfruta el flash, el levantón, el corrientazo, el orgasmo psicoactivo, andar en el avión. Todo lo ve positivo, inofensivo. Los demás exageran, pero yo no soy un adicto. La fuga es otro elemento que también explica en gran parte el apego al tóxico, ya que permite olvidar al adicto los problemas y malestares que le rodean. Y como el problema de la tolerancia se va desarrollando poco a poco, el joven no siente aún la crisis de abstinencia. Se queda con lo bueno de la experiencia originada por la sustancia, ya que lo negativo, la crisis de abstinencia, el síndrome de abstinencia, no se manifiestan todavía. Así que el joven sigue de fiesta.
Para algunos investigadores, el primer periodo raramente es inferior a los 2 años y superior a los 4, aunque este es un dato muy relativo que depende de la sustancia consumida y las características de la persona. En esta época, el joven es capaz de esconder o disimular su consumo. Tiene un grado de control sobre la sustancia. El complejo de culpa no es muy grande y las justificaciones que encuentra lo tranquilizan. En esta etapa, si la familia descubre el consumo, es muy difícil que el joven acepte algún tipo de tratamiento, ya que considera que no lo necesita. Se siente en control de sí mismo y cree que no hay problema alguno. A partir de que la familia se entera, vienen los primeros intentos de dejar la droga y es cuando se dan cuenta que no es tan fácil. Entonces se encienden las alarmas, aparecen las mentiras, los pequeños robos, la victimización y la promesa de que no volverá a pasar, para luego experimentar la frustración de cada recaída. Es cuando el síndrome de abstinencia empieza a aparecer con más fuerza. Segundo periodo, descubrimiento. Cuando la familia descubre la adicción de uno de sus miembros, enfrenta un shock emocional. Vive en la negación al igual que el joven. Este empieza a prometer que dejará la droga o el alcohol y la familia le cree, pero a la vez se siente culpable, por tanto, le dan gusto con cosas materiales. Sin embargo, se van dando cuenta que el joven, por más promesas que haga, no puede dejar la droga. La familia se siente frustrada, confundida, enojada, culpable, pero poco a poco se da cuenta de que deben asumir el problema. Tercer periodo, aceptación y búsqueda de soluciones. La familia y el joven van venciendo la negación, el autoengaño, la victimización, enfrentan las mentiras, asumen la culpa y empiezan a aceptar el problema. Reconocen que hay un adicto en la familia, que la familia misma necesita tratamiento. Y entonces, y solo entonces, empiezan a buscar opciones de tratamiento. Algunas de esas opciones es el internamiento en algún centro de rehabilitación. Ya vimos precisamente que hay de centros a centros. Otra opción es la terapia psicológica o inclusive la terapia de grupo. Y dentro de las opciones no debemos descartar también la terapia de familia. La solución, terapia de intercambio. En su momento te explicaré ampliamente en qué consiste este tipo de terapia y los pasos que habrás que dar para rescatar a tu ser querido de las drogas. Por lo pronto, no lo olvidemos. Nuestra campaña Si amas vivir, di no a las drogas y dale like a la vida. Dale like a la vida. Ama la vida.